Buenas tardes, buenos días. Vamos a ver el tema de gravitación, tema fundamental de esta asignatura, de esta materia, tema central, que tiene que ver con el estudio desde nuestro planeta de lo que nos rodea. Estudio que al principio fue un poco confuso, puesto que los primeros, al ver las estrellas, creer que el sistema solar giraba alrededor de la Tierra, se confundieron con un modelo geocéntrico, es decir, con el centro de ese universo mental, en el fondo, en la Tierra, es decir, en geo. Por eso geocéntrico. Y según Ptolomeo, 140 años o 140 después de siglos, perdón, de Cristo, él pensaba y veía con los pocos instrumentos que tenían para poder, digamos, simular cómo era ese universo en base a epiciclos. Y pasaron 14 siglos hasta que recién se supo que la Tierra no era el centro del universo y que es el Sol alrededor del cual la Tierra gira y que tampoco es el centro del universo. Entonces, ¿cómo era ese modelo? Con el centro en la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra claramente, pero después ya Mercurio hacía todas unas vueltas para dar giros, en definitiva, con esos epiciclos, lo mismo que Venus. El Sol más claramente giraba alrededor de la Tierra, por eso lo vemos nacer desde el lado este y perderse hacia el oeste, y tenemos la convicción que él gira alrededor nuestro. Lo mismo pasaba con Marte, ¿sí? Júpiter, Saturno, y después estaban las estrellas fijas en el firmamento. Y todo eso, si uno sacara una fotografía de tipo estática, es sorprendente porque marca, como se dice, las estrellas fijas, pero hay unos trazos dados justamente por los planetas, que quiere decir errante en griego, y que dan cuenta de que están esos epiciclos y que no se pueden explicar si uno se centra en la Tierra. En 1543, por eso digo 14 siglos después, Copérnico idea o descubre el modelo heliocéntrico con centro en el Sol, pero es tomado por la Iglesia Católica como una herejía. Ya para ese entonces habían quemado a un científico llamado Bruno en la hoguera. En 1577, Tycho Brahe describe el movimiento de los planetas y Johannes Kepler le asigna cuantitativamente órbitas elípticas, es decir, se rediseña lo que es la idea del sistema solar con centro en el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y últimamente lo sacaron los astrónomos a Plutón, porque hay cosas como Plutón, incluso más grandes, que estarían por ahí dando vueltas, por lo tanto no tiene tanto derecho Plutón a ser considerado un planeta de orden y de importancia como lo fue hasta cuando incluso fue, por supuesto, descubierto. Y vamos a la ley de Kepler, que decía, primero, los planetas describen órbitas elípticas con el Sol situado en uno de los focos. Para poder ver eso, tenemos que recordar cómo es que se describe o se traza una elipse. Se toman dos chinches, se las clava en un papel y un hilo de longitud dada con una lapicera, como estamos viendo acá en el punto P, se traza lo que viene a ser el lugar geométrico que es la suma de
las distancias a ambos focos constante. Constante por ser constante la longitud del hilo. Y entonces tenemos que el punto P de coordenadas X, Y, así se puede luego escribir en matemáticas como corresponde a una elipse. Y tenemos que describir siempre desde el punto de vista, en este caso astronómico, que si tomamos cualquier planeta P, el planeta, como se dijo, describe, acá está exagerada, una órbita elíptica, y cuando está más alejado del Sol, se dice que pasa por el punto denominado afelio. Y cuando está más cerca, la palabra más larga es perihelio. O sea, para hacer la regla mnemotécnica, afelio, palabra más corta, cuando está lejos, perihelio cuando está más cerca. Así vemos otra imagen, otra figura del Sol y un planeta. Acá está el afelio y el perihelio. Segunda ley de Kepler. La recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos o en intervalos de tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo considero un delta de t cuando el planeta está cerca, digamos, cerca del perihelio, entonces el delta de t, que estaría acá descrito como el intervalo que le lleva al planeta a ir rápidamente, digamos, para hacer este recorrido grande en este corto tiempo, y acá, ya más lejos, hace el delta de t que vemos en el mismo tiempo un trayecto más corto. Pero el área barrida, como vemos en esta figura, es igual que esta área. Eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo, que es el tiempo que tarda el planeta en dar toda una vuelta alrededor del Sol, entonces el periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia, el cuadrado, ¿no?, del periodo, es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Es decir, esto sería el enunciado cuantitativo de la tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo, o sea, el tiempo que le lleva al planeta a dar toda una vuelta, es proporcional al radio medio, podríamos decir, pensando que, bueno, un extremo de una elipse es una circunferencia. Prácticamente, para el caso de la Tierra, podríamos decir, hay una pequeña diferencia, no es tan grande, creo que del orden del 3%, entre afelio y perihelio. Entonces se toma el radio medio. Y la ley de gravitación de Newton nace después de esto, pero de una manera mucho más contundente, porque en una sola expresión Newton reúne estas tres leyes de Kepler, que podríamos decir que eran de correlación, de observación. Por supuesto, también la ley de gravitación de Newton, en el fondo es algo así, pero tiene más, podríamos decir, contenido físico. Esto se da en 1686 y hay una expresión analítica y gráfica con convenciones de subíndices que quiero que se manifieste y que se observe y que se entienda, y que consiste en lo siguiente. Supongamos que estamos mirando desde algún punto de vista situado en origen a un planeta o una masa M1, podría ser el Sol, con radio vector posición R1 y un planeta de masa M2 con radio vector posición R2. El versor que va desde 1 a 2, señalando esta dirección, vendría a ser indicado como R sombrerito R21, extremo menos origen. ¿Sí? Entonces, lo que dice la ley
de gravitación de Newton es que hay fuerzas atractivas que, por la tercera ley de Newton, la que se aplica sobre el cuerpo 1, que estaría acá indicada como una flecha azul, no es necesario cuando uno trabaja en el pizarrón hacer los distintos colores, pero para acentuar vemos fuerza aplicada sobre la masa 1 debido a la masa 2 es igual y de sentido contrario a la fuerza aplicada sobre la masa 2 debido a la masa 1. El libro de Sears tiene la convención contraria. Esta, yo creo, es más conveniente. Insisto, ¿por qué? Porque si yo estoy situado en la masa 1, siento la fuerza sobre esa masa debido a la otra. Y viceversa, si estoy en la masa 2, siento la fuerza sobre mi masa 2, rojo, debido a la masa 1. Pero ¿cuál es el valor de esa, digamos, correlación? Pues la fuerza sobre 1 debido a 2, y obviamente, con signo contrario, la fuerza sobre 2 debido a 1 es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y tiene la dirección que corresponde al versor. Por eso es un vector. Como dije recién, F2,1 es menos la anterior, ¿sí? Y el módulo de la distancia que separa las dos masas me sirve para que, dividiendo la distancia vectorial entre esas dos masas, yo obtenga el versor. Esto es álgebra vectorial ya vista al principio de este curso. Por lo tanto, si R21 es R2 menos R1, también podemos nosotros expresar de esta manera, introduciendo en esta expresión R21 como R2 menos R1 y en el denominador también R2 menos N1, menos R1. Entonces, G, ¿qué es G? La constante de proporcionalidad que depende de las unidades elegidas. Como hemos elegido el sistema internacional de medida, entonces esto vale, está medido, determinado por experiencias allá hace mucho tiempo, como 6,67 por 10 a la menos 11. O sea, es chiquita, pero muy efectiva. Y tiene las unidades que corresponden a G para que la fuerza sea expresada en Newton. Newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. Esta constante de gravitación universal fue determinada por lo que se llama la balanza de Cavendish, ya en 1798. ¿Y en qué consiste esa balanza? Acá tenemos la figura que nos reproduce la idea de cómo se arma una balanza de Cavendish. Se toman dos masas M2 iguales y estas se ponen en contacto, por decirlo así, con masas pequeñas M1 que están sujetas en los extremos de una varilla que a su vez se suspende de un hilo, el cual tiene un espejo, y con un láser, en ese momento, cuando Cavendish hizo el experimento, lo hizo seguramente de otra manera, muy dificultoso. Como puede observarse, la fuerza gravitatoria, acá mostrada únicamente aplicada sobre la masa M1, igual que en este otro lado, lo que hace, dado que la masa M2 es mucho mayor que la masa M1, por la inercia misma de estas masas mayores, estas prácticamente están quietas, además el soporte puede quedarse, permanecer quieto, es decir, sujeto, y entonces al girar esto por la atracción de un lado y del otro, se produce un torque que tuerce este hilo y en el caso del láser se observa una escala que
puede indicar cuál es el momento torsor. Y esto está relacionado con la fuerza gravitatoria. Esto es lo que se hizo y que entonces, por ser F1,2 igual a menos F2,1, en módulo todos los dos valores son iguales al módulo de F, y ese módulo de F se calculó, se midió de esta manera, como ya habíamos dicho antes, G M1 M2 sobre la distancia 1, 2 al cuadrado. Como F es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, alrededor del Sol, esto implica órbitas abiertas o cerradas. Abiertas son de tipo parábola o hipérbola y cerrada sería la más común, elipse. En el caso de las abiertas sería para algún objeto que aparece y nunca más vuelve. Esto dio lugar entonces a la primera ley de Kepler, el hecho de que la trayectoria fuera de este tipo de, ya sea elipses o sea cónicas. La segunda ley de Kepler, que implica fuerza central, es evidentemente relacionada con el momento de la fuerza que, tomando como centro el Sol, obviamente por ser una fuerza central pasa por el centro y entonces el momento es cero y ello implica un impulso angular constante. Por lo pronto entonces el movimiento es plano. Y si observamos en esta figura, el detalle es que tenemos el radiovector que une el Sol con el planeta. En esta zona, V por diferencial de t es el espacio recorrido en un cierto diferencial de tiempo. Acá, para mayor facilidad, se ha trazado un rectángulo cuya superficie es fácil de calcular, puesto que si en diferencial de tiempo barre esta área diferencial de área, va a ser igual a un medio de R vector B de t, por definición misma del producto vectorial. Esto resulta, por lo tanto, si introducimos, fíjense, acá dice 2, si introducimos la masa en el denominador y en el numerador, aparece la magnitud R vector MB, que es justamente hecho acá por aparte el numerador RMB de t es igual a RMB, sacamos factor común de t, puesto que su módulo es positivo, y lo que queda dentro del valor absoluto es el valor absoluto del vector L, que por lo tanto, cuando lo introducimos acá, esto nos está dando la pauta que si dividimos por dt el área, nos queda 1 sobre 2m por L. Como L se mantiene constante, queda demostrado esto de que el área es barrida de manera constante. La segunda ley de Kepler. En toda parte de la órbita, esto implica la segunda ley. La ley de gravitación de Newton implica la tercera ley de Kepler. ¿Por qué? Porque si tomamos un planeta que rota alrededor del Sol con órbita circular, una de las posibilidades para mayor facilidad, la aceleración será la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la fuerza será la masa del planeta por la aceleración, y esto se iguala a la propuesta y hallada fórmula de Newton con la cuantitativa G demostrada por el experimento de Cavendish. Entonces tendremos masa del Sol, masa del planeta sobre el cuadrado, igual a la masa del planeta por la aceleración. Estas dos masas
del planeta se cancelan, me queda la aceleración centrípeta v cuadrado sobre r, que la tenemos acá, y entonces introduciéndola nos queda simplemente ver que se simplifica uno de estos radios con el cuadrado y me queda, también simplificando la masa del planeta, directamente esta expresión. En esta expresión ya tenemos la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Porque como el periodo alrededor del Sol tiene el valor T mayúscula, y en ese periodo la velocidad, lo vimos en movimiento circular, es 2pi por r sobre el periodo, al introducirlo en esta fórmula que ya vimos recién, esto nos va a quedar de la siguiente manera, es decir, el cuadrado del periodo es proporcional, y tenemos la constante de proporcionalidad, al cubo del valor del radio medio. Tercera ley de Kepler, como queríamos demostrar. Bien, en general, cualquier par de cuerpos, como ser la Tierra y la Luna, les vale el mismo valor o el mismo enunciado de la tercera ley de Kepler, que el cuadrado del período es proporcional al cubo del diámetro medio, y con esta constante que acabamos de ver, que es 4pi cuadrado g sobre la masa bueno, sería por ejemplo de la Tierra con respecto a la Luna. De la distancia media del planeta Sol, acá estamos hablando del Sol. Por ejemplo, como decíamos recién, para el caso de la Luna sería el periodo al cuadrado de la Luna, 4pi cuadrado, gn de la Tierra, distancia al cubo de distancia media Tierra-Luna. Midiendo el periodo y el diámetro medio, o la distancia media, se obtiene la masa de la Tierra. Dato muy importante. Otra hipótesis, que la Luna y la Tierra son puntuales y que entonces esto se puede extender a un caso más general donde se habla del campo gravitatorio terrestre y se puede hablar de una masa puntual o masa de prueba, de modo tal que el campo, variable según la distancia al centro de la Tierra, será la fuerza sobre la masa de prueba. Por lo tanto, como G de R es GMT sobre R al cuadrado, nos queda, si el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, también medido de manera indirecta, al aplicar esta formulación, GMT igual a GRT al cuadrado, donde T se refiere a la Tierra, Newton estimó la masa de la Tierra, de allí calculó G, Cavendish determinó G y pesó la Tierra. O sea, se cerró el cálculo y la coincidencia de las constantes. Ahora vamos a la energía potencial gravitatoria. ¿Para qué servirá estudiar esto? Bien, si miramos lo que es la carátula del libro de Newton justamente, que expresa lo siguiente: si en algún lugar de la Tierra, mediante un edificio muy alto, nos subimos al extremo del mismo, acá sería el punto A, y arrojamos una roca, esta caerá mediante una caída aproximadamente parabólica. Si la velocidad inicial es mayor, hará el recorrido 2, siempre cayendo sobre la Tierra. Pero cuando ya se alcanza el caso del recorrido 3, lo que observamos es que entra en órbita y sigue, digamos, cayendo sin tocar la Tierra. Lo mismo para las órbitas 4 y 5. Y si la velocidad es tal que toma la trayectoria 6 o 7, ese cuerpo ya no regresa y tiene entonces una órbita abierta. Es notoria esta figura porque muestra, como se puede observar, de manera muy sencilla cómo un planeta o un objeto puede orbitar alrededor de un planeta, como lo hacen los
innumerables satélites de comunicación que tenemos en la Tierra. Bien, pasando a mostrarles la tapa del libro, que afortunadamente yo compré hace algún tiempo atrás, en el año 94, en Salta, a solo $10 en su momento, 10 pesos, cuando él era equivalente un peso a $1. Y fíjense la tapa, efectivamente, acá está traducido como principios matemáticos, pero en realidad es filosofía naturalis principia mathematica, lo cual quiere más bien decir que se trata de los principios matemáticos de la filosofía natural, que en el fondo es el nombre que tiene la física, physis, naturaleza. Y bueno, efectivamente es un libro sumamente indigesto, por decirlo de alguna manera, porque todo es muy a la antigua, ¿no? Muy geométrico, pero bueno, aparece la figura de la elipse y todas las disquisiciones relativas a lo que hemos visto son las leyes de Kepler. Veamos este caso. Si nosotros nos situamos en la Tierra, lo que se tiene es lo siguiente. Un cuerpo que cae desde una altura I sub 2 es arrojado hacia arriba desde la altura I sub 1, como se observa acá, entonces esta es la dirección del movimiento. Siempre, mientras va subiendo, el cuerpo sufre la acción del peso mg. Esto lo vimos la otra vez al hacer el cálculo de la fuerza. Solo que ahora vamos a hacer el cálculo de la fuerza de atracción gravitatoria, el trabajo, y entonces este trabajo va a ser igual a menos la fuerza gravitatoria por delta de I. Delta de I sería el trabajo para ir desde I1, alcanzar esta altura, eventualmente seguir, y es este el que estamos realizando el cálculo. Entonces, como F gravitatoria es el peso, y el peso es mg, queda que el trabajo de la fuerza gravitatoria, como lo vimos, es menos mg por I2 menos I1. Ahora bien, si nosotros establecemos como notación que U sea igual a mg por I, lo que resulta es que el trabajo de la fuerza gravitatoria es menos delta de U. Y esto, al decir U, la energía potencial que normalmente se le dice del cuerpo no es tal, sino que se trata de la energía potencial del conjunto o configuración Tierra-cuerpo, es decir, energía potencial gravitatoria del sistema. En M, en la fórmula mg por I, está el cuerpo, en G, la Tierra, y en I, la configuración. Ahora bien, si hacemos lo mismo de arrojar algo hacia arriba, de modo que llegue a estar fuera de la Tierra, es decir, alcanzar una altura que supera ampliamente la atmósfera, como ser este caso, ¿qué es lo que observamos? Observamos que desde I1, tomado desde el centro de la Tierra, el cuerpo estará con una cierta velocidad, se irá hasta cierto lugar, hasta cierta distancia R2, y esta será la trayectoria, y luego podrá eventualmente volver. Acá está la masa de la Tierra, y la fuerza imperante de tipo variable en esta zona es justamente la fuerza gravitatoria de Newton, es decir, menos G, masa de la Tierra por masa del cuerpo dividido R cuadrado, multiplicado por el versor R, que estaría en este caso indicando la dirección saliente de la Tierra. No nos intimide esta secuencia de cálculo, la vamos a seguir paso a paso. En este caso, para
calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria hay que hacer la integral desde R1 hasta R2 de esa fuerza gravitatoria diferencial de R. Veamos el integrando Fg por escalar dr. Es el módulo de Fg por el módulo de dr por el coseno del ángulo pi, puesto que dr está indicando hacia arriba y la fuerza gravitatoria va hacia abajo. Como la fuerza gravitatoria es Gmr cuadrado, como está puesto acá, y diferencial de R, el módulo es diferencial de R, el coseno de pi es -1, la fuerza gravitatoria escalar diferencial de R será, reemplazando, G, masa de la Tierra, masa del cuerpo, sobre R cuadrado por diferencial de R por -1. Por lo tanto, aparecería acá un signo menos. Al hacer la introducción de este valor dentro de la integral, observamos que G, M y M minúscula salen fuera de la integral con el signo menos. Y que la integración ahora hay que hacerla entre R1 y R2 de diferencial de R sobre R cuadrado, que es lo que queda dentro de la integral. Esta integral tiene un valor sencillo de calcular. Es igual a -1 sobre R. Cuando vean esto más adelante en cálculo integral, lo van a poder constatar y por lo tanto hay que evaluarlo entre R1 y R2. Es decir, hay una regla que establece que sería menos el extremo, -1 sobre R, que sería R2, menos sería más 1 sobre R1, el extremo inicial. Bien, esto da por lo tanto el resultado que el trabajo de la fuerza gravitatoria es menos Gm por M, corchete 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Con este signo menos, esta resta se revierte y nos queda que el trabajo de la fuerza gravitatoria es Gmm 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Pero, teniendo en cuenta la misma expresión de antes, que sería una U sub 1 menos Gmm sobre R1, la que tomamos acá, y una U sub 2 también con signo menos, pero como va a ser resta, nos queda que para el sistema exactamente es la misma ecuación del trabajo de la fuerza gravitatoria, es decir, menos el cambio de lo que se llama energía potencial gravitatoria, que de paso la vimos en algún momento. Bien, para el caso entonces de la estratosfera, estaríamos de esta manera identificando el cambio de energía potencial con menos Gmm, todo esto es álgebra, y en definitiva nos queda U2 menos U1, cuando reemplazamos delta de U, acuérdense, extremo menos origen, menos Gmm 1 sobre R2 menos da más Gmm 1 sobre R1. Si tomamos como referencia que para una distancia infinita, R2 igual a infinito, U2 vale lo que en ese lugar se corresponde con la energía de referencia 0 potencial, nosotros tendríamos 0 menos U1, acuérdense, este es U2, este también, igual a menos Gmm 1 sobre R2 tendiendo a infinito, que se hace 0, más Gmm por 1 sobre R1. Por lo tanto, U1 nos queda igual a menos Gmm sobre R. Lo importante acá es observar que la forma en que varía U es como 1 sobre R con signo menos. Esto tiene esta forma, o sea, si tomamos como referencia la esfera terrestre, hacemos un eje vertical con esa U, energía potencial, esta es la distancia al centro de la Tierra, radio R, vemos que U siempre es negativa y se vuelve menos negativa al aumentar la distancia radial R, es decir, que tiende a cero cuando R se hace infinito.
y tiene el valor en la superficie igual a GMTM sobre RT. Esto, por lo tanto, nos hace recordar que menos delta de U va a ser igual al cambio de energía cinética por el teorema del trabajo y la energía cinética. Por lo tanto, reuniendo todo en un solo miembro, nos queda que el delta de la energía cinética más la potencial es igual a cero. Por lo tanto, caemos o logramos encontrar algo que era esperable. La conservación de la energía llamada mecánica, porque tiene energía cinética y potencial, energía mecánica total del sistema, se conserva. Veamos ahora una aplicación. Sería el caso, que está resuelto, en que se supone que se lanza un proyectil que desde la superficie terrestre, punto 1, alcanzará justamente otra vez el radio desde la superficie terrestre. Por lo tanto, en relación al centro de masa de la Tierra, que vemos acá que está a una distancia dentro de la Tierra igual al radio de la Tierra, R1, alcanzará, decía, una distancia R2 que desde este centro, tomando a la Tierra como puntual, es 2 veces el radio de la Tierra. Por lo tanto, se pregunta, ¿cuál es la velocidad V1 de lanzamiento para que R2 sea igual justamente a 2 veces el radio de la Tierra y luego el cuerpo vuelva, regrese hacia la Tierra? Es decir, que allí sea la velocidad del cuerpo igual a 0. Entonces, desde el lanzamiento R1 igual a RT. Se desprecia, en este caso, la resistencia del aire, la rotación de la Tierra y la atracción gravitatoria de la Luna, que tiene su influencia. En ese caso, tenemos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, energía cinética inicial, más la energía potencial, pero la energía potencial hemos visto es menos GMM sobre radio de la Tierra, y que tiene que llegar hasta la altura en que la velocidad sea 0, V2, y entonces más la energía potencial, que allá arriba será GMM2RT. Igualando y cancelando las masas, nos queda esta secuencia. Fíjense que acá tenemos GMM sobre RT y del otro miembro GMM la mitad, es decir, sobre 2RT. Por lo tanto, al pasar esto al segundo miembro, nos queda una unidad menos la mitad, o sea, le queda la mitad. Y entonces se simplifica justamente el 2, la masa, como dijimos, y tenemos lo que se llamaría la primera velocidad de escape de la Tierra, que es necesaria imprimir a un cuerpo, y fíjense, ese cuerpo, su masa, no aparece implicada en la fórmula que da la velocidad de escape, primera velocidad de escape. De todas formas, no escapa totalmente porque vuelve a caer. Esa es la raíz cuadrada de GM sobre RT. Poniendo los datos de radio de la Tierra, 6.380 kilómetros, masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24 kilómetros, y la constante universal gravitatoria G, 6,67, que sabemos pequeñísima, por 10 a la menos 11, y las unidades MKS correspondientes, pasando por supuesto a los kilómetros a metros, nos queda esta expresión, a ver si la achicamos un poco, ahí. Fíjense, V1 igual a raíz de GM sobre RT, y reemplazamos G, reemplazamos la masa y reemplazamos el radio en metros. Esto nos da una velocidad de escape de más o menos 8.000 metros por segundo. Esto equivale a 28.000 kilómetros por hora. Luego, mucho más interesante es preguntar, en este caso del problema, opción B, ¿cuál será la velocidad V1 para que el radio R2, que se alcanza allá lejos, sea infinito justamente, con una velocidad final también cero?
Esta entonces es la velocidad de escape definitiva, no vuelve el cuerpo lanzado con esa velocidad. Entonces hacemos el balance de energía cinética más potencial, y por las condiciones que estamos pidiendo, la final tiene energía cinética cero, porque la velocidad que se espera es que sea cero, que no regrese, y la energía potencial, por estar allá lejos, es cero también. De acá simplemente despejamos y nos da una velocidad de escape de 11.200 metros por segundo, o sea, 11,2 kilómetros por segundo o 40.200 kilómetros por hora. Si hacemos cálculos similares para otros cuerpos del sistema solar, por ejemplo, queremos saber cuál es la velocidad de escape desde Marte, bueno, sale 5 kilómetros por segundo. Esto está implicando una masa menor del planeta Marte. A ver si lo verificamos acá. Y un radio concomitante con ello. Entonces, acá es 2 raíz cuadrada de 2gm, en este caso el planeta Marte, el radio del planeta Marte. Y bueno, los cálculos dan aproximadamente la mitad. En vez de 11,2, 5, o en lugar de 40.000, 18.000 kilómetros por hora. Si nos vamos a Júpiter, uno de los planetas más masivos del sistema solar, si no el más masivo, ¿qué es lo que observamos? Que la velocidad de escape de Júpiter ya es 59 kilómetros, casi 60 por segundo, o sea, 214.200 kilómetros por hora. Del Sol es indudable un número sideral, 618 kilómetros por segundo, 2.224.800 kilómetros por hora, y para verificar esto, la velocidad de escape del Sol se calculó de esta manera. De ahí es que sale este valor. Una cuestión, ¿por qué no escapan los gases atmosféricos? Porque al final son partículas con cierta masa. Es debido a que su energía térmica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado medio, es función de la temperatura. Implica su velocidad térmica esto. No debe superar la de escape en tierra. Por ejemplo, la velocidad del oxígeno, ¿sí?, en el aire es de medio kilómetro por segundo, que es mucho menor que los 11,2 kilómetros por segundo que se le aplicaría a cualquier partícula de masa m, sea, como en este caso, el oxígeno o cualquier otra molécula. Entonces, lo que estamos viendo es que la aproximación terrestre del cambio de energía potencial es aproximadamente mg por delta de I. Por lo tanto, volviendo a nuestra expresión para el caso extraterrestre, el trabajo de la fuerza gravitatoria es GMM 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, que se puede reescribir de esta manera. Y bueno, cerca de la Tierra, tanto el radio R1 como el radio R2 se lo puede aproximar al radio de la Tierra. La diferencia R2 menos R1 sería delta de I a nivel Tierra, y al reemplazar, ¿qué es lo que obtenemos? Que el trabajo de la fuerza gravitatoria cerca de la Tierra es menos GMM delta de I sobre RT al cuadrado, con estas aproximaciones. Como el peso del objeto es mg, y esto llevado a comparación con esta fórmula GMM sobre RT cuadrado, que es lo mismo que el peso, obtenemos que el trabajo a nivel cercano a la Tierra justamente es menos mg por delta de I, o sea, menos delta de U, lo cual coincide con la fórmula. Veamos un caso curioso. ¿Puede un planeta tener la misma aceleración de la gravedad superficial que la Tierra, pero una velocidad de escape mayor? Sí, ese planeta cumple que G sea igual al G de la Tierra. Ponemos igual al G por masa del planeta, radio del planeta al cuadrado, la incógnita, y entonces despejando acá, simplificando G y simplemente comparando esto, ¿qué es lo que obtenemos?
obtenemos que la masa del planeta con respecto a la masa de la Tierra tendrá que tener una relación, digamos, como RP al cuadrado sobre RT al cuadrado, simplemente de la fórmula de la misma aceleración de la gravedad. Entonces, la velocidad de escape del planeta será este valor, que será mayor que la velocidad de escape de la Tierra, simplemente comparando. Resulta entonces que lo que se quiere obtener, que la masa del planeta en relación al radio del planeta sea mayor que la masa de la Tierra en relación al radio de la Tierra. Esto implica, en definitiva, que la relación masa del planeta, masa de la Tierra es mayor que las relativas relaciones radio del planeta mayor con el radio de la Tierra. Por ejemplo, entonces, al reemplazar acá, nos queda esta relación. Pues bien, es el caso de Saturno, cuya gravedad es aproximadamente, no es 9,81, pero 10,4 metros por segundo al cuadrado, con una velocidad de escape desde Saturno 3,2 veces mayor que la de la velocidad de escape de la Tierra. Bueno, y esta es una composición fotográfica con la cual observamos nuestro Sol y la sucesión de planetas, en particular, acá está el planeta Tierra, acá está Júpiter, con una de sus lunas proyectada la sombra, el planeta Saturno, y observamos efectivamente que Júpiter es sobradamente el mayor de los planetas, pero ni comparación con el Sol, que apenas se ve este borde, y se imaginan el resto de este astro rey, como se dice, ¿no? Justamente lo tenemos acá. Miremos, comparando Júpiter, Saturno, Urano, la Tierra, Neptuno y bueno, los otros planetas más chicos, ¿sí? Bueno, con esto hemos demostrado el movimiento de los satélites y en particular vamos a referirnos un poco al telescopio espacial Hubble, que tiene una longitud de 13,2 metros, una masa de 11.000 kilogramos y tiene un radio que está siguiendo la órbita alrededor de la Tierra para mandar la información de 400 kilómetros. Y es muy posible que sea geoestacionario, es decir, que los que lo enviaron, Estados Unidos, son los que reciben todas las imágenes que la NASA procesa y que se pueden obtener de Internet. Bien, acá, ya lo dijimos, tenemos la explicación de las órbitas, las 3, 4 y 5 cerradas, las 6, 7 y 8 abiertas, bueno, 6 y 7 en este caso, ¿no? Y la órbita es circular, movimiento circular uniforme, lo podemos describir. El satélite caería constantemente. El radio de la órbita sería el radio de la Tierra más la altura a la cual se encuentra el satélite, ¿sí? Entonces hagamos este desarrollo. La aceleración centrípeta, b cuadrado sobre r. La aceleración del satélite será justamente b cuadrado sobre rt más h. Como la masa por la aceleración centrípeta es g por m por la masa del satélite sobre r cuadrado, ¿qué resulta? Que la aceleración del satélite es g por m sobre r cuadrado. Esto lo igualamos a nuestra velocidad al cuadrado sobre r y como es gmr cuadrado, nos queda b cuadrado igual a gm sobre r. Simplemente simplificando acá r con r cuadrado. Y por lo tanto la velocidad es justamente la velocidad de órbita del satélite, gm sobre r. Por lo tanto, reemplazando valores, para el primer ejemplo vimos que el radio era 2 veces el radio de la Tierra, este que se quedaba allí. Entonces su velocidad sería 5,3 kilómetros por segundo. Si h se hace 0, es decir, que estamos a nivel de la Tierra, la velocidad de órbita sería 8 kilómetros por segundo aproximadamente, que se llama justamente primera velocidad orbital. Además, como b es igual a 2pi por r sobre t, b cuadrado es gm sobre r, resulta nuevamente
nuestra relación de Kepler, ¿sí? 4pi cuadrado, r cuadrado, t cuadrado, igual gm sobre r. O sea, que el cubo de la radio es proporcional al cuadrado del periodo con la constante ya dicha gm sobre 4pi cuadrado. Y esta nos está diciendo a las claras la coincidencia con la tercera ley de Kepler, que la expresamos así, donde este signo es de proporcionalidad, cuadrado del periodo proporcional al radio al cubo. La energía total de la partícula será la energía cinética más la potencial y queda escrita, como ya lo vimos también, de esta manera. El caso orbital sería mv cuadrado igual a m sobre r cuadrado. Bien, esto entonces tenemos como descripción final que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado será igual a un medio de esa masa gm sobre r, de donde simplificando o simplemente tomando la energía total, un medio de mv cuadrado menos gmm. Esto reemplazando la velocidad, nos queda un medio de m gm sobre r, porque teníamos la velocidad al cuadrado, menos gmm r. Por lo tanto, la energía tiene este valor negativo y al ser negativo el movimiento es finito, es decir, de rotación. Bien, ahí terminamos esta bolilla, este tema, y el próximo será el de fluidos.